allá. Alegre de estar de vuelta con ustedes. Estamos tocando un tema muy importante y es un tema que los reformadores de la iglesia van a llevar a cabo. Y cuando hablo de los reformadores de la iglesia, estamos hablando de aquellos ministros que se van a mover con sus congregaciones en lo sobrenatural para el hombre, pero lo normal para Dios. Hombres que van a construir con sus miembros el que la gloria sea algo normal en las casas, en los altares familiares, en sus células, en cualquier reunión de oración, de intersección, y más si es en un servicio. Entonces, para movernos en esa dimensión, tenemos que regresar por lo cual los apóstoles murieron, y sobre todo el apóstol Pablo. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de la fe, pensamos que ya Romanos, Corintios, Gálatas, todas esas cartas estaban al día. No, hombre, si todavía en el año 200 después de Cristo se estaba decidiendo por los concilios de aquel tiempo qué era bueno y qué no era. Y la Biblia que hoy manejamos hasta el año 400 y muy entrado el 500 es lo que tenemos ahora como una Biblia. O sea que aquellos, ¿con qué trabajaban? Ahí está la clave. Ellos trabajaban con los libros que había, ¿ya? Lo que era el Pentateuco, lo que eran los profetas menores y los salmos y los proverbios. Con eso era que trabajaban. Y de esa misma Torá, de ese mismo compendio de esos libros, es que el apóstol Pablo desarrolla la diferencia entre la fe antes de la cruz, ¿ya? Que es una fe de obra, no porque Dios la puso para obra. Cuando Dios les habló de que fueran justificados por obedecer aquella palabra, era obedecer a ella creyendo que Dios hacía. Pero ellos lo tomaron muy a personal y comenzaron a obrar, a hacer ellos con toda su confianza en que si ellos hacían una palabra, Dios iba a darles el beneficio de esa palabra. Y así está hasta el día de hoy. Pero lo grave es que nosotros, como iglesia, nos movemos y nos han enseñado a movernos detrás de la ley, de la fe antes de la cruz, no en la fe después de la cruz como un don. Cuando usted se da cuenta, el pueblo hebreo, un israelita, todos los días añora, habla, profetiza en sus rezos y en las grandes ceremonias la venida del Mesías, del Yeshua. ¿Cuál es el problema por el cual ellos no lo pueden aceptar y está velado? En que ellos, antes de que apareciera Jesús, por 1600 y pico de años, 1650 más o menos, hasta la muerte, estuvieron justificándose por sí mismos, por un chivo, por un cordero, por una vaca, y después iban detrás de una promesa, de un pacto, para que Dios los bendiga. Se enseñaron a obrar, y llega el Señor Jesús y aparece en la escena. Ya, y cuando yo digo que aparece en la escena, fue que cuando el Señor les dijo que cómo era posible que ellos pudieran saber si iba a llover o no iba a llover, si estaba cerca el verano o el invierno, y no podían discernir el tiempo en que estaban, no es que les estaba inventando algo, no. Si en alguna parte se habla del Mesías y del Cristo y de su venida, es en todos los profetas y en los salmos. Aún más, para un hebreo es una confrontación desafiante tener para ellos que discutir sobre Isaías 42, sobre Isaías 53, sobre el Salmo 16, el Salmo 22, hablar de Génesis 12, 3,
Eso para ellos es gravísimo. Ahora, nosotros en la Biblia lo tomamos como que si yo bendigo a otro, Dios me bendice, y si yo maldigo a alguien, Dios me maldice, y cosas así. Pero no, para un hebreo son cosas muy diferentes, porque son palabras dirigidas a ellos en específico. Por eso Génesis 3:15 es un problema para un judío. Ahora, los rabinos enseñan a sus estudiantes que van a ser rabinos todas estas escrituras, y si usted habla con los más ortodoxos, porque ahora el mundo hebreo rabínico se está abriendo. ¿Por qué razón? Porque ya es insostenible el que en aquel tiempo aquellos no hubieran podido aceptar de que Jesucristo, el Mesías, ya, primero fuera un hombre, cuando le enseñaron que era espíritu. Segundo, que tuviera que padecer, dolerse, ir a la cruz y morir. Para ellos era imposible que su Mesías hiciera eso. Pero con tantas escrituras proféticas se está llegando al cumplimiento. Porque cuando el Señor les profetizó que Él los llevaría de vuelta a casa y Él iría con ellos, no es más que ellos reconozcan, como lo están haciendo, y más desde 1986 para acá, grandes rabinos, algunos ya muertos, ¿cierto?, que en sus parachas y en todas las liturgias de ellos están colocando el Mesías como el Mesías que murió, ¿ya? Entonces, muchos están hablando en la verdad y con la verdad. Entonces, están chocando contra una ala que no quiere mirar las escrituras igual que en aquel tiempo. Pero para la iglesia, para nosotros, es que hay una iglesia que se está moviendo en una fe antes de la cruz, igual que ellos lo hicieron, y no nos estamos moviendo en la fe después de la cruz, que es la fe como don, la fe en lo sobrenatural. Entonces, como vamos a estar hablando de esto, y el apóstol Pablo, para escribir todas sus cartas, tuvo que hablar sobre la Torá, sobre todos los libros que ellos tenían. ¿Cómo Pablo les podía tratar de demostrar de que el Cristo había venido, que se hizo carne, que sí nació de la Virgen, que estaba profetizado que Él sería la luz, que llegaría en un tiempo en donde Él le dio vida a las promesas de los pactos? Ese fue el gran problema. No lo conocieron en ninguna escuela rabínica donde Jesús fue, porque era Dios. El discernimiento era por el Espíritu. Él no se presenta leyéndoles ni mandamientos, ni leyes, ni preceptos. No, Él les espiritualiza la palabra. Él les enseña cómo es el mover de Dios en la palabra. Por eso cuando usted lee Mateo 5:17 y va a los originales, se va a dar cuenta que Él dice: yo he venido para enseñaros cómo hacer la palabra. No he venido a quitarla. Entonces, el apóstol Pablo tiene en sus principios esta base de que él ama tanto a su pueblo, es un judío, criado como tal. Y si, cuando usted mira, él comienza a hacer una elegante descripción de cómo era judío. Y ahora dice que todo eso lo dejó para empezar algo que está escrito y que él les enseñaba por la palabra, pero que muchos de ellos no entendieron. Y de esto es que vamos a tratar. Lo que Pablo trataba de hacer con el pueblo judío y cómo lo entregaba a la iglesia gentil para que no fueran judaizados y no siguieran el movimiento de la fe de ley, sino el de la fe de gracia, que es Dios en este tiempo haciendo a favor nuestro con lo que el Señor Jesús ganó en los méritos de lo que Él hizo, para que nosotros no obremos, sino que creamos que Él ya lo hizo. La fe de nosotros se basa en la fe que Jesús usó para vencer todo. No es poner la confianza en una palabra, en un pacto, en una promesa, gastar
tratándote diariamente, pensando y creyendo que si tú confías, Dios te lo va a dar. Eso es una barbaridad, algo errado. Porque ya eso fue ganado y ahora tenemos que caminar en esa misma palabra, en ese mismo pacto, porque si usted mira, todas las promesas que arrastra la iglesia, no fue que Dios las creó nuevas, son las mismas que vienen para el pueblo judío. La diferencia de que son mejores es que ya las ganó. Entonces nuestra fe tiene que estar basada en lo que Él hizo. Nuestra fe es confiar en Jesús. Y entonces aquí es donde entramos a lo que dejamos la semana pasada. Hablábamos de Romanos capítulo 9, del versículo 30 al 33, y después vamos a tomar el 10 del 1 al 4. Pero vamos a leer de algunas versiones para estar bien claros en esto. Dice en la versión Biblia de las Américas de Estudio: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, diga, ese soy yo gentil, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia. O sea, yo no iba para que Dios me justificara, pero Dios me justificó. Es decir, la justicia que es por fe. Fíjese que no dice la justicia que es por su fe, sino por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Y él lo va a explicar aquí ahora. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo: porque no iban tras ella por fe. Ellos iban por confiar en una palabra y en un pacto. Y en el cordero que mataban, de que Dios les iba a dar por esa razón. Él dice, porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Es confiar en que tú vas a hacer que una promesa se te va a dar. ¿Eso no te suena parecido a lo que estamos haciendo hoy? Yo sé que esto te va a incomodar, pero te va a abrir las puertas del cielo para que tu fe se mueva en lo sobrenatural aquí, porque para Dios es normal. Dice, tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo. ¿En qué Sión? En donde se entregaron los mandamientos. Y el Señor explicó a Moisés cómo cumplirlos. ¿Ya? Dice que allí en ese lugar hay una piedra de tropiezo, una roca de escándalo. Y el que crea en Él, y ese Él es Jesucristo, no será avergonzado. Ahora te lo voy a parafrasear en el lenguaje actual. ¿Qué más les puedo hacer? Que aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Él los aceptara, Él los aceptó porque confiaron en Él. Esto es tremendo. Nosotros no teníamos derecho de ser pueblo porque no nos habían escogido. Pero por cuanto creemos en Él, nos convertimos en pueblo, en hijos. Mira esto. En cambio, los israelitas fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley para que Dios los aceptara. Esto es tremendo. ¿Por qué ellos no fueron aceptados y por qué nosotros sí? Porque ellos van tras de una fe que es su confianza en una palabra que tienen que hacer. Y por esa razón Dios no los acepta. Tremendo. Esto es tremendo, hermano. Es el apóstol Pablo explicando con la iluminación del Espíritu la fe como don y la diferencia de la fe como confianza en la ley. Mira esto. ¿Y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en Él. Más claro no puede estar. Siempre que tú te quieras mover, confiando en que tú vas a permanecer en una promesa o en un pacto, vas a ser desechado. No vas a dar lo que alcanzas. ¿Por qué? Porque estás ignorando a el único que vino y venció el pecado, la iniquidad, pero fuera de eso, que lo destruyó para que no te puedan dominar
y no te pueden llevar cautivo, al mismo tiempo Él ganó lo que aquellos tampoco pudieron ganar por su propia confianza. Entonces, de eso se trata la fe como don. Por confiar solo en Él. Por esto Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. Claro, de allí te digo yo, no es que el pueblo hebreo desconozca del Señor Jesús. Ellos hablan de Él y lo están esperando todavía muchos de ellos. Pero hay otros que se les ha quitado el velo y saben que es en sus méritos. También hay entre ellos una combinación igual que en el tiempo de Pablo. Creen en lo de Jesús, pero tienen que seguir haciendo cosas de ceremonias y cosas de la misma ley. Pero Dios va a purificar tanto a ellos como a nosotros. Porque la gloria de la iglesia va a enseñar a todas las naciones lo que Dios se ha propuesto hacer. Y para eso es necesario no solo que haya la unción. La unción fue como un puente para que nosotros supiéramos que hay vida sobrenatural. Pero la gloria es donde ya tú estás deseando que Él haga y tú te quitas. Ya tú no te enseñas como el poderoso, como el muy santo, el muy ungido. No, tú le permites a Él que enseñe Él la gloria. Es una fe que está para eso, ¿verdad? Por eso Cristo fue para ellos como una piedra de tropezadero. Recuerda, la fe de la ley es: el justo vivirá por su propia fe. Habacuc 2:4. He aquí dice: el orgulloso en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Eso era Habacuc. Pero en la gracia la fe se ejecuta como don. Lo que hemos hablado en capítulos anteriores, Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Ya hemos hablado de este mismo pasaje en capítulos anteriores, no me detendré mucho, pero sí tomaré agua. Ahora, vamos a ver Romanos 10, del 1 al 4, en lenguaje actual y en Dios habla hoy. Mira esto: hermanos, en Cristo, escribe el apóstol Pablo, ¿no? Romanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. ¿De qué castigo? De ignorar que el Mesías, el Yeshua, vino, que se hizo carne, y que lo que ellos querían ignorar de que tenía que morir, que lo crean que murió, pero que crean que también resucitó, que ya no es poner su confianza ellos en una palabra o un pacto, porque Él ganó mejores promesas y mejores pactos, y están a la disposición del que cree en sus méritos. Entonces Pablo les comienza a hablar, porque Pablo no escribió Romanos 9, 28, 29, 30, 31, punto, capítulo 10, no, él escribió seguido. Los estudiadores de la Biblia fueron los que pusieron todo este número de versículos, y a veces se tardan capítulos muy importantes. Hermanos míos, deseo en mi corazón y mi oración a Dios es por los israelitas, es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios. Pablo dice: en favor de ellos yo tengo algo que decir. Ellos desean servir a Dios. Solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. O sea, Pablo entra al capítulo 10 hablándoles de que ellos tienen un conocimiento errado, que es culpa de quienes les adoctrinan, de quienes les enseñan en la sinagoga, que no les han abierto los oráculos de la escritura del Mesías. Entonces, tienen un conocimiento que no es bueno. Ya era
una palabra profética que se iba a cumplir. Cuando él llegó se cumplió. Ya teníamos que arrancar después de la cruz con otro mover en la fe. Entonces dice que no está basado en el verdadero conocimiento. Versículo 3. Pues no reconocen que es Dios quien hace justo a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos, y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. ¿Cuál era el problema que Pablo tuvo y por el cual murió? Que él quería enseñarles que el hombre no podía hacerse justo, pero no solamente para la vida eterna, sino en promesas y pactos. No podía. Todo dependía de Dios ahora. Lo que había que hacer era creer que Dios colocó en Jesús, como la vimos en capítulos anteriores, todo de la bondad, pactos, promesas, todo lo colocó en su Hijo. Creer que Él obró para que tú y yo no obráramos. Ellos no pueden recibir eso. Pero la iglesia ha caminado en una fe judaizante. ¿Duro? Duro. ¿Una espada que te rompe el corazón? Claro que sí. ¿Cuántos años hemos creído y caminado detrás de una palabra tratando de sostenernos y mantenernos en ella? ¿Ya? Y con la lucha de nuestros pensamientos y las cosas adversas de la vida, nos fatigamos, nos cansamos, y llega un momento en que comenzamos a dudar o a no creer suficientemente en esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No alcanzamos. La fe como don es la misma palabra, pero Él la ganó. Yo tengo que creer que Él la venció. Por eso, aquel que no tenga una cruz clavada en su corazón, como hay por ahí un programa, le va a ser difícil moverse en la fe como don. Mira esto. Se hacen justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos. Y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Porque la ley llega a su término con Cristo y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. O sea, una vez que aparece el Mesías, el Cristo, el enviado, el unigénito de Dios, el Salvador, el ganador de promesas y pactos, todo lo que se hacía antes de la cruz, no se va a volver a hacer más. Ahora yo tengo que creer en Él. Entonces, los reformadores de este tiempo van a llevar a la iglesia a que cada miembro, lo primero que tiene que aprender es que no importa cómo llegaste, allí no importa el estado en que tú llegaste, allí no importa es el estado en que te tenemos que colocar. Una dependencia no del predicador, no de tu mentor, no de quien ora por ti, porque nadie lo va a hacer mejor que tú, ya. Es una dependencia total, absoluta a el Señor Jesucristo, entendiendo lo que es de Getsemaní, cruz y resurrección. ¿Ya? Porque la ley llega a su término con Cristo y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. Ahora, en esta fe de poder se tiene que revelar por el Espíritu de la palabra para que podamos comprender claramente que es por los méritos en Él, ya que Él nos justifica para vida eterna y para vida diaria. Ya no es por nuestra fe, ahora es por la fe en lo que Él logró para nosotros. Ahora, la pregunta mía es esta: si es en los méritos del Señor y no en que yo confíe en una palabra, y muchas veces te compartí este pensamiento de fe sobre fe y te dije algún día llegaremos ahí para explicarlo, estamos en ese día, y en los capítulos anteriores, la iglesia se le enseñó a colocar fe sobre la fe, sobre una palabra, y no se le enseñó a colocar fe sobre Jesucristo, que Él hace la palabra realidad. Entonces caminamos en el yo-yo. Sí, profeta, ¿qué es el yo-yo? En el que yo creo que yo puedo. Mira esto. Ahora no depende de lo que creas que puedas alcanzar por creer que el Padre lo hará, porque Él confía en tu justificación y en tu fe.
Y tú te vas a mantener fiel creyendo a una palabra sin dejar que dudas rompan tu fidelidad o las tentaciones del pecado rompan tu justicia. No. Ahora es confianza o fe en lo que Él logró. Para mí, en la misma palabra o pacto o promesa, que trate de alcanzar en mis méritos de fidelidad a la palabra. Por eso en esta fe los pactos y las promesas alcanzan la inmutabilidad de su propósito. Y aquí la clave de la palabra inmutabilidad que aparece en Hebreos 6:17, que significa imposibilidad de cambio. Por siempre en la eternidad. Que no está sometido a ninguna posibilidad de cambio de condición o de pérdida temporal para el hombre. O sea, hay una seguridad impresionante cuando nos movemos en una fe de don. Ahora, ¿qué te exige la fe de don? Que tú vivas en la casa de fidelidad. Y yo sé que más adelante vamos a tocar sobre esto. ¿Por qué razón? Porque la gasolina se le va a acabar viendo usted las cosas en que el Señor las hace si usted no es capaz de mantenerse en la casa de fidelidad. Profeta, ¿y qué es casa de fidelidad? Ahí vi que levantaste la mano para preguntarme. Yo te vi. Ok. La casa de fidelidad es aquel lugar en donde cuando tú intimas con Dios en tu corazón, estás recontra seguro de que no importa lo que estás viendo, lo que te está pasando, que si Él vino y murió por ti y fue a la cruz y te dio vida, te va a justificar, que sus ojos están sobre ti y a lo mejor las cosas malas que te están pasando ahora, por cuanto tú lo amas, Él las va a usar para que te vaya bien. O sea, te va a permitir que pases por desiertos y por procesos para poder enseñarte los cambios y llevarte a los valles que Él desea. O sea, la casa de la fidelidad es el lugar en donde tú tienes que estar tan metido en intimidad con Dios, porque es muy fácil hablar una promesa o un pacto cuando te va bien, pero la fe está hecha para cuando no te vaya bien. Pero ¿qué pasa cuando es solamente fe, y tu fe no habita en la fidelidad? Que va a llegar un momento en que las circunstancias se van a poner bien pesadas, en el que no salen las cosas como estás creyendo, como estás confesando, y te vas a desanimar y vas a dejar que la duda entre. La casa de la fidelidad es en donde la palabra en que tú estás creyendo, tú ignoras que Él la ganó, que Él la está haciendo. Tú no puedes que no veas, pero sabes que Él lo está haciendo. Es mantenerte en que si Él te amó, que fue a la cruz, Él será fiel para dártelo. Ahí en casa de fidelidad, lo vamos a ver cuando tratemos el altar de oro, el altar de incienso, ¿cierto? La manera y la forma como nos tenemos que mantener cuando una palabra de fe tiene que ser probada. Sí, mi hermano. Las palabras de fe que hemos creído tienen que ser probadas delante de una adversidad y salir vencedoras. De eso se trata. De eso se trata el don de fe. Mire esto. Significa, bueno, ya te lo he dicho eso, la da cambio de condición, porque ya no depende de nosotros, ahora depende de Él. Miremos cómo la Escritura demuestra que ahora todo depende de Dios y no de nosotros. Efesios capítulo 2, del 4 al 10. Aquí hay bastante escritura para leer, pero estamos tratando lo que se refiere al tabernáculo con el candelero y la mesa de los padres de la proposición. Y el candelero está detrás del sacerdote iluminándole, con lo que ya hemos hablado tantas veces que significa cada mechón prendido, detrás a la altura de sus hombros, iluminándole la mesa que representa el alimento por la palabra de Dios. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo y la palabra sean siempre uno. Por eso estoy tocando al tiempo, porque son inseparables. Usted tiene palabra y no tiene vida del Espíritu, usted solamente tiene conocimiento.
usted no tiene sabiduría de Dios, tiene conocimiento. Como cuando se lee un libro y usted va cogiendo muchas cosas. Pero cuando el Espíritu coge conocimiento, lo hace sabiduría. ¿Ya? Pero vemos que es rico en misericordia, Efesios 2:4, estoy empezando. Pero vemos que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Mire cómo empieza. ¿Ya? Aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. O sea, no hay nada que podamos justificar nosotros para obtener la salvación. 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto a la gente le encanta muchísimo. Ya, yo estoy sentado en lugares celestiales. Sí, pero cuando miramos su vida aquí en la tierra donde Él vive, no parece que ni conoce ese lugar. Es verdad. O sea, no podemos seguir ocultando la carencia de una fe con poder. Eso es muy importante. Reconocer que no estamos allí y comenzar a caminar para lograrlo. ¿Ya? Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales de Cristo Jesús, y a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, fue reservado no para 100 años, no, Él habla de siglos. O sea, después de la partida del Señor tenían que pasar siglos. Profeta, ¿por qué? Porque todo es un proceso de crecimiento. Todo lo que la iglesia ha vivido ha sido un desarrollo hasta el día de hoy. Pero no podemos pararnos aquí. Hay que seguir desarrollándonos en lo que el apóstol Pablo anunció. Mira esto. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Mira que el apóstol es bien claro en esto. No es por la fe que tú tienes, porque entraríamos en la fe antes de la cruz. Es por la fe en Él. Todo el evangelio glorioso es por creer en Él. En que Él lo hizo, Él lo ganó y Él venció. ¿Ya? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Ok, ¿qué estamos hablando aquí? El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, porque no creo que ninguno dude que fue el Espíritu Santo en quien le estaba soplando al apóstol, ¿ya? Dice que la fe es un don de Dios, y así lo vas a ver en Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante, ¿ya? Dice, salvados por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. De eso es que estamos hablando en estos capítulos, de el don de fe. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque antes ellos se movían creyendo en que ellos caminaban confiados en una palabra, en una promesa, un pacto que Dios hacía. Entonces el apóstol Pablo hace que no por esas obras para que nadie se pueda gloriar, porque ahora todo ha sido puesto en Él. ¿Ya? Todo lo que usted ve en Hebreos capítulo 11, de aquellos héroes de la fe, ninguno de ellos se movió por la fe en obras, o obrando en la fe, confianza en ellos mismos. Todos allí dicen que le creyeron a Dios. ¿Ya? Tenían una palabra, pero le creían que Dios la iba a hacer, no en que ellos la podían cumplir. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pregunta: ¿las obras que preparó el Señor para nosotros están atadas a qué? Al don de fe. A creer que Él las preparó. Si Él las preparó, ¿para qué yo trato de manipular
el plan de Dios para mi vida. Yo voy por las obras que Él preparó en la fe que yo creo, porque si camino en ese don de fe, que es de gracia, yo voy a tener lo mejor. No tenemos un Padre opresor, un Padre que nos quiera aplastar, que quiera darnos en desgracia, perder. No, es un Padre que preparó todo para que al recibir el fruto todo el mundo se dé cuenta de que mi Dios no es poderoso, es todopoderoso. Él no es capaz de poquitos, Él es capaz de mucho. Tú puedes hacer hasta donde tú puedas, pero Él hace lo que tú no puedas. Él hace lo imposible. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Así lo enseñó mi Señor Jesús. Mira esto. Y el apóstol Pablo dice que el entender esta fe tan sencilla, pero que el pueblo de Israel no quiso escuchar, por escoger ir tras las obras en su fe, los agarró a su destino con Dios. Y esto es bien tremendo. ¿Por qué razón? Quiere decir que si yo camino en una fe basada en que yo confío en que esas promesas las voy a alcanzar y me aferro y me pego a ellas, estoy caminando en la fe por obras. Pero si yo cojo esa palabra y miro a mi Redentor, a mi Salvador, entonces me doy cuenta de que la fe como don me va a traer resultados. Y ahora si le agregamos a esas cosas como estas, que la iglesia se ha materializado tanto y desea el bienestar que le escucha a los artistas, a los deportistas, y no es que sea malo que tú puedas desear tener, pero si se convierte en avaricia estás pecando. Estás deseando vivir con el lujo del mundo. Entonces ya el evangelio para ti es un mecanismo de alcanzar cosas. Te alejaste. Porque las mayores riquezas no es tener cosas materiales. Las mayores riquezas es tener la plenitud de Dios, que tiene muchísimas riquezas. Efesios 3, versículo 8 al 12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. O sea, Pablo llega aquí a un punto en donde dice, mira, esto es muy sencillo de hablar de la fe como don y la fe como ley, pero se ha vuelto tan complicado para ustedes que se convirtió en un misterio. Entonces yo voy a revelar el misterio de la fe como don, basado en los méritos todos de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo del Getsemaní a la cruz y la resurrección. Eso es un misterio. Ahora, ¿por qué ha estado oculto y sigue oculto? Porque en las iglesias se nos olvidó hace muchísimo tiempo predicar de la sangre, de la cruz, del nombre, de la resurrección, en el Getsemaní, cómo cargó los pecados, cómo recibió castigo en el pretorio de los romanos. ¿Por qué? Porque eso llama a la congregación a arrepentimiento, a dejar de estar haciendo lo malo. Pero lo que necesitamos es que ellos sigan sumando números y no se nos alboroten, ni se pongan a decir que somos muy religiosos. Entonces los entretenemos con eventos, con conciertos o con mensajes motivacionales. Así ellos se alegren, canten, se jalen el pelo, tienen las tarjetas de crédito al piso, las pisan y ya están paradas, y luego se van y siguen con las mismas deudas, con los mismos problemas y en las mismas circunstancias. Porque son cosas motivacionales de la carne. Entonces tenemos una iglesia que tiene a Jesús crucificado y ellos están sentados en los lugares celestiales. Ajá, ¿te dolió? Eso es lo que quiero que te duela. Tenemos a Jesús clavado en la cruz y los creyentes se fueron a sentar en lugares celestiales.
cuando debe de ser al revés. El hombre viejo, el carnal, el lleno de concupiscencia, el lleno de pecado, manténlo en la cruz. Pasa por una ferretería, compra clavos y martillo, y cada vez que te sale algo, clávate tú mismo. Porque el hombre viejo tiene que estar allí. La iglesia no camina en una fe de lo sobrenatural, porque se enseñó a que el evangelio tiene formulitas espirituales que le traen todo lo físico, todo el bienestar que todas las personas ricas pueden tener, aunque no lo tengan. Mira esto. El misterio del cual ha sido la historia, este misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Y cuando hablamos de sabiduría, yo sé que te lo he hablado muchísimas veces, pero te lo vuelvo a decir hoy. Conocimiento que no sea impartido por la luz del Espíritu Santo es conocimiento. Pero cuando usted tiene conocimiento que se le imparte el Espíritu Santo, usted halla la sabiduría en el conocimiento. ¿Qué es sabiduría, profeta? Sabiduría es aquellas cosas que tú sacas del conocimiento que cuando las practicas en tu diario vivir te da cambios. Eso es sabiduría. Y viene solamente el estar amalgamado la palabra y Cristo y el Espíritu Santo. La palabra que es Cristo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, él dice que nosotros deberíamos de dar a conocer este misterio de esta fe como don. Y nombra a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Por qué? A lo mejor aquí tengamos que pararnos y dejar la enseñanza, porque esto ya toma aquí un poco de tiempo. Déjame tomar agüita para despedirme bien. Quiere decir que los principados y las potestades en lugares celestes se ríen de nosotros cuando ignoramos la cruz y tratamos de ir como los judíos, el pueblo de Israel, por poner confianza en que podemos alcanzar una promesa, un pacto. O sea que toda esa gente en lugares celestiales está esperando el gran levantamiento de Isaías 60, porque esa gloria va a venir sobre nosotros. Por eso es el levántate del Señor de este tiempo, ¿ya? En donde los reformadores, que siempre lo he dicho, van a estar entre pastores y apóstoles, porque son los que gobiernan la iglesia, ¿ya? Ellos van a llevar a una iglesia a que le hable, le enseñe con su estilo de vida, con su manera de hablar, de pensar y hacer, que ya no vamos a poner la confianza en un principio, en una palabra, en un pacto, en una promesa. Que ahora nosotros vamos a poner la confianza en que el Señor Jesús ganó ese principio, ganó esa palabra, ganó esa promesa, ganó ese pacto. Y que no me voy a mover en la confianza de que yo lo puedo lograr, sino de que Él ya lo logró. Lo mío es creer que Él ya lo hizo y poder ver en esa palabra a Él haciendo a favor mío. Es una fe en Él, no es una fe en que yo lo puedo alcanzar. Y allí va a entrar la iglesia en un avivamiento de gloria impresionante, porque cualquiera podrá creer, cualquiera podrá moverse en esa dimensión. Padre, te doy gracias, Señor Jesús. Sé que no soy la única trompeta en el mundo, ni en este idioma en español, que tú has traído para este tiempo. Es un tiempo profético. Todos tus profetas han hablado de este tiempo. Y Señor, tú estás levantando trompetas en diferentes lugares del mundo y en diferentes idiomas para llevarnos a la dimensión
de la fe en lo sobrenatural entre nosotros, porque nos vamos a mover creyendo que nuestro Señor no solamente es Señor de nuestro corazón, sino el Señor de todo lo creado, porque dice que todo se sostiene por su palabra. Padre, te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo. Y sé que esta unión de el candelero y la mesa de los padres de la proposición, basados en una fe real, porque es la fe de Jesús, va a traer a muchas familias un despertar impresionante en la vida del reino de Dios. Amén y amén. ¿Ah?